It's a native reptile out here. 2, 3. En los misteriosos rincones de nuestro mundo antiguo, donde las leyendas se mezclan con la realidad, un sorprendente descubrimiento aguarda a los valientes que buscan la verdad. Le invitamos a un extraordinario viaje más allá de la imaginación. Desde el magnífico Kraken, que ha fascinado a los marineros durante siglos, hasta el diablo espinoso, el maestro del engaño, prepárese para presenciar cómo lo imposible se hace realidad ante sus propios ojos mientras le presentamos las 20 criaturas míticas que existieron en la vida real. Número 20. El ciervo vampiro. En las profundidades de nuestro misterioso mundo natural, existe una criatura fascinante conocida como ciervo vampiro. Estos extraordinarios seres parecen sacados de una emocionante película de Blade. Lo que los hace únicos son sus amenazadores dientes. Sin embargo, a pesar de su nombre, en realidad son un tipo de ciervo acuático chino común en los países europeos. La sola idea de encontrarse con un ciervo chupasangre acechando en el bosque es innegablemente desconcertante. Pero no tema, porque estos ciervos no tienen sed de sangre. Esos dientes amenazadores, aunque de aspecto aterrador, no sirven más que para hipnotizar e impresionar. Se trata de un truco de la naturaleza, en el que sus llamativos rasgos dentales son simplemente un espectáculo. Normalmente cabría esperar que un ciervo macho luciera una majestuosa cornamenta sobre la cabeza, como sus congéneres del reino animal. Pero esta subespecie concreta de ciervo almizclero se desvía de la norma. En lugar de cornamenta, de su mandíbula superior salen afilados colmillos que recuerdan a los mortíferos caninos de un vampiro. Es triste saber que el ciervo almizclero de vientre blanco está en peligro y a punto de desaparecer para siempre. Están en peligro porque la gente valora sus vainas de almizcle, que se utilizan en perfumes caros. Con solo unos pocos ejemplares de estas increíbles criaturas, pronto podrían convertirse en nada más que un mito. Número 19. El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, también conocido como Nessie, es una criatura legendaria que, según se dice, habita en el lago Ness, un lago de agua dulce situado en las tierras altas de Escocia. Aunque no se habla mucho de él en Norteamérica, si se visita Escocia y se pregunta a los lugareños por las actividades turísticas, aprender sobre esta misteriosa criatura sería muy recomendable. Nessie es una criatura de gran tamaño, cuello largo y joroba, conocida por ser sigilosa. A pesar de los numerosos avistamientos, nadie ha conseguido una foto nítida ni pruebas concluyentes de su existencia. La historia del monstruo del lago Ness se hizo popular en los años 30, cuando George Spicer afirmó haberlo visto, lo que dio lugar a numerosas cartas en las que se describían avistamientos de dragones, serpientes marinas y un pez monstruoso. Con el tiempo, pasó a conocerse como el monstruo del lago Ness, cariñosamente llamado Nessie desde los años 40. Las primeras noticias del monstruo del lago Ness se remontan al siglo VI. Según un relato del abad Adamnan, un hombre que nadaba en el río Ness fue atacado y arrastrado bajo el agua por una bestia acuática. Aunque muchos supuestos avistamientos han sido desmentidos por tratarse de identidades equivocadas, como bandadas de pájaros u otros animales, la leyenda del monstruo del lago Ness sigue siendo cautivadora y aumenta el misterio que la rodea. Es una parte intrigante del folclore escocés. Número 18. Kraken. En las profundidades del océano existe una criatura que ha fascinado a los marineros durante siglos, el poderoso Kraken. Este legendario monstruo marino es conocido por su aterradora naturaleza, que infunde miedo en los corazones de quienes lo encuentran. Descrito como una colosal criatura parecida a un pulpo, el Kraken sentía un profundo resentimiento hacia los humanos. Se deleitaba hundiendo barcos y devorando a los desafortunados marineros. Su inmensa fuerza le permitía derribar incluso los barcos más fuertes con sus poderosos brazos. Si un barco se resistía, el Kraken nadaba en círculos amenazadores, creando un remolino mortal que se tragaba al barco condenado. Los científicos creen que el calamar gigante moderno podría ser la verdadera inspiración del mito del Kraken. Sin embargo, el calamar gigante es más pequeño y menos violento de lo descrito. No hay pruebas de que hundiera barcos como supuestamente hacía el Kraken. En 1863,
el fósil de un calamar gigante hallado en una costa danesa lo relacionó con el kraken. Pero el kraken sigue siendo un misterio, acechando en las aguas profundas donde su verdadera naturaleza sigue siendo desconocida. El calamar gigante más grande jamás descubierto medía la asombrosa cifra de 18 metros de longitud. Estas colosales criaturas suelen ser cazadas por cachalotes, que las consideran una fuente de sustento. Aunque tienden a huir al encontrarse con estos formidables depredadores, hay casos en los que los calamares gigantes se mantienen valientemente firmes y libran batallas por la supervivencia. Número 17. Yeti. Se dice que la legendaria criatura conocida como el Yeti, también llamado el abominable hombre de las nieves, habita en la majestuosa cordillera asiática del Himalaya. Se han hecho numerosos intentos de reunir pruebas que apoyen la existencia del Yeti, pero hasta ahora nos hemos quedado en relatos intrigantes pero no concluyentes. Contamos principalmente con testimonios de testigos oculares que describen una criatura grande y simiesca. Sin embargo, la gente suele dudar de estos relatos porque no hay pruebas suficientemente sólidas. Hemos visto algunos videos borrosos, fotos poco claras y huellas, pero podrían ser fácilmente de otros animales o incluso falsas. Incluso los avistamientos más convincentes se han demostrado falsos, así que no estamos cerca de saber si el Yeti es real o solo una leyenda. Se cree que la idea del Yeti procede del folclore Sherpa, posiblemente porque lo confundían con animales como yaks, osos u otras criaturas de gran tamaño. La gente suele comparar al Yeti con el Bigfoot norteamericano por sus similitudes. Los testigos afirman que el Yeti es una gran criatura cubierta de pelo, a menudo marrón, gris o blanco. Camina sobre dos piernas y tiene dientes largos y afilados, lo que lo hace misterioso. Los avistamientos se hicieron más frecuentes en el siglo XX, cuando los exploradores occidentales empezaron a explorar las montañas. Encontraron huellas inusuales y señales de criaturas desconocidas, lo que despertó la curiosidad y las expediciones para encontrar al escurridizo Yeti. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, no existen pruebas sólidas de su existencia. Número 16. Tenrec rayado de tierras bajas. Los tenrecs rayados de tierras bajas son criaturas fascinantes que habitan las selvas tropicales de Madagascar. A pesar de su pequeño tamaño, que oscila entre 5,5 pulgadas y casi 7 de largo, estas criaturas son increíblemente peculiares. Tienen el cuerpo espinoso y negro, adornado con rayas amarillas, lo que les da el aspecto de abejorros puntiagudos. Descubrirlos entre la exuberante vegetación es muy fácil. Estas criaturas de aspecto mítico son activas tanto de día como de noche y exploran su hábitat con curiosidad. Han desarrollado interesantes técnicas para encontrar comida. Al golpear el suelo con sus patas, crean vibraciones que atraen a las lombrices, que consideran una comida deliciosa. Además, tienen largos hocicos que introducen hábilmente en el suelo, descubriendo sin esfuerzo tesoros ocultos. Sin embargo, a pesar de su ingenio, estas criaturas se enfrentan a importantes retos. La continua deforestación de sus bosques tropicales amenaza a sus poblaciones. La pérdida de hábitat altera su modo de vida natural y les dificulta encontrar alimento y refugio adecuado. Además, estas adorables criaturas a veces son cazadas por su carne, lo que contribuye aún más a su disminución. Es esencial que reconozcamos la singularidad y vulnerabilidad de estas encantadoras criaturas y tomemos medidas para proteger su hábitat y garantizar su supervivencia para las generaciones venideras. Número 15. La tortuga de mata-mata. Entre los numerosos tipos de tortugas del mundo, la tortuga mata-mata destaca como una de las especies más extraordinarias. Es una tortuga de agua dulce que se encuentra en las cuencas del Amazonas y el Orinoco de Sudamérica. Esta peculiar tortuga fue documentada por primera vez en 1741 y es conocida por sus rasgos distintivos. Las tortugas mata-mata son grandes y de movimientos lentos. Tienen una cabeza triangular única con un cuerno en su hocico tubular, junto con tubérculos y colgajos de piel. Tienen 4 barbillas en la mandíbula superior y 3 en la barbilla. Estas tortugas pueden medir hasta 37 pulgadas de largo y pesar hasta 28 kilos. Se encuentran sobre todo en charcas estancadas, pantanos y arroyos de corriente lenta. Aunque son acuáticas, suelen permanecer en aguas poco profundas, asomando el hocico por encima de la superficie para respirar.
Estas tortugas son carnívoras y se alimentan principalmente de invertebrados y peces. Cuando descubren una presa deseada, emplean una ingeniosa técnica de caza. Llevan a la presa a aguas poco profundas, la rodean y agitan las patas delanteras para impedir cualquier intento de huida. A continuación, abren la boca, creando una corriente de agua que recoge al pez en su boca. Debido a sus características únicas y fascinantes, las tortugas mata-mata han ganado popularidad en el mercado de mascotas exóticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mantenerlas como mascotas requiere cuidados y conocimientos especializados debido a sus requisitos específicos de hábitat. Número 14. Megalania. Olvídate de los lagartos monitor que conocemos hoy en día porque hubo criaturas aún más aterradoras en el pasado. Durante el Pleistoceno, en Australia, había unos lagartos enormes llamados megalanias. Eran los lagartos terrestres más grandes de la historia, con una longitud de hasta 6 metros y un peso alucinante de 4.277 kilos, más pesados que un coche pequeño. La sola idea de encontrarse cara a cara con uno de estos animales ya da escalofríos. Hemos descubierto fósiles de megalanias de unos 50.000 años de antigüedad, lo que significa que vivieron junto a los primeros pobladores humanos de Australia. Es posible que estos antiguos humanos desempeñaran un papel en la extinción de las megalanias. ¿Se imagina los terroríficos encuentros que pudieron tener? Con su inmenso tamaño, los expertos creen que las megalanias tenían un apetito voraz. Se habrían alimentado de animales medianos y grandes, como marsupiales gigantes, aves, polluelos y huevos. Sus cuerpos eran robustos y sus patas potentes, lo que les permitía perseguir a sus presas. Sus enormes cráneos y mandíbulas estaban armados con dientes afilados y dentados que podían desgarrar la carne sin esfuerzo. Es suficiente para ponerte la piel de gallina. Pero espere, que la cosa se pone aún más terrorífica. Algunos científicos especulan con la posibilidad de que las megalanias fueran venenosas, como sus parientes modernos, el dragón de Komodo y el monitor del Nilo. Estos lagartos de pesadilla podrían poseer glándulas orales secretoras de toxinas, añadiendo una mordedura venenosa a su ya temible arsenal. Número 13. Ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal real increíblemente extraordinario, casi como salido de una fantasía. Sumerjámonos en sus notables características. En primer lugar, es un mamífero que pone huevos, lo cual es bastante inusual, pero eso no es todo. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos venenosos de la Tierra. Sí, estas simpáticas criaturas tienen veneno, pero no te preocupes, es inofensivo para los humanos. Y aún hay más. Su pelaje puede brillar bajo la luz ultravioleta, como una criatura mágica de un cuento de hadas. Imagínate un ornitorrinco resplandeciente en la oscuridad. Es realmente fascinante. Su aspecto es igualmente fascinante. Tienen una cola parecida a la de un castor que utilizan para almacenar comida, patas palmeadas para nadar y un largo hocico que parece el pico de un pato. Es una combinación ecléctica de características que los hace realmente únicos. Los ornitorrincos no solo son extraordinarios físicamente, sino que también ocupan un lugar especial en diversas culturas. Por ejemplo, algunos aborígenes australianos creían que el ornitorrinco era un híbrido de pato y rata de agua. Otros grupos aborígenes consideran al ornitorrinco un tótem, con un significado y una importancia simbólicos. Los wadi-wadi, que viven a orillas del río Murray, veneran especialmente al ornitorrinco. La singularidad del ornitorrinco le ha valido incluso el papel de mascota. Sid el ornitorrinco representó con orgullo los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cautivando los corazones de gente de todo el mundo. Y si estás familiarizado con el sistema operativo Darwin, puede que reconozcas a Hexley el ornitorrinco como su mascota oficial. Número 12. Moby Dick. Aunque Moby Dick es una historia de ficción, existe una intrigante conexión con hechos reales que inspiraron al autor, Herman Melville. Los historiadores han descubierto que Melville se inspiró en los fascinantes encuentros entre los balleneros del siglo XIX y las amenazadoras ballenas. Estos encuentros con ballenas asesinas proporcionaron una gran cantidad de historias que alimentaron la imaginación de Melville. Imagínese ser perseguido sin descanso por una enorme ballena
que ansía carne y huesos. No es de extrañar que los marineros de los barcos balleneros se volvieran valientes ante semejante peligro. Hay muchas historias de ballenas que causaron problemas a estos marineros. Un famoso incidente ocurrió en noviembre de 1820, cuando un enorme cachalote atacó y hundió el ballenero Essex. Aunque 20 miembros de la tripulación escaparon en barcos más pequeños, solo 5 sobrevivieron al aterrador viaje, quedando varados durante 89 días antes de llegar a tierra. Hubo muchos casos de ballenas mortales que tuvieron un fuerte impacto en los balleneros. Una ballena, en particular, fascinaba a Melville, una enorme ballena blanca conocida por sus tendencias violentas que rondaba el Océano Pacífico. Los balleneros contaban historias de ballenas valientes que luchaban contra sus cazadores, ganándose la reputación de su formidable naturaleza. Melville se inspiró en estos relatos para crear su historia, y parece que efectivamente, en el siglo XIX, hubo una notable ballena blanca que inquietaba a los marineros, lo que dio credibilidad al imaginativo relato de Melville. Número 11. El monstruo de Montauk. El monstruo de Montauk es una criatura intrigante que captó la atención de la gente cuando apareció en Montauk, Nueva York, en el año 2008. Se trataba de un misterioso animal que apareció en la playa de Ditch Plains y fue descubierto por Jenna Hewitt y sus 3 amigos. Al principio, nadie sabía lo que era, lo que dio lugar a especulaciones y rumores. Algunos especulaban en broma con que se trataba de un experimento mutante del Centro de Enfermedades Animales de Plum Island, mientras que otros creían que se trataba de un gran encubrimiento y que el cadáver estaba oculto. Los artículos periodísticos ofrecieron varias teorías, sugiriendo que podría tratarse de una tortuga sin caparazón, un perro, un roedor de gran tamaño o incluso una creación falsa. A pesar de la confusión inicial, surgieron algunas teorías sólidas. Expertos y especialistas en fauna salvaje sugirieron que la criatura podía ser un coyote, una oveja, una tortuga marina o un roedor. Sin embargo, la conclusión que prevaleció fue la del paleozoólogo Darren Naish, respaldado por los biólogos estadounidenses y el conservacionista de la vida salvaje Jeffrey Corwin. Determinaron que el monstruo de Montauk era en realidad un mapache. La dentadura, las patas delanteras y la forma del cráneo coincidían con las de un mapache, y su peculiar aspecto se atribuyó a la descomposición en el agua. Esta inesperada revelación desacreditó las ideas más fantásticas y proporcionó una explicación más ordinaria de la identidad del monstruo de Montauk. Número 10. Rock. Imagina que te alegras de no haber nacido cuando existía un peligroso depredador, el águila, pero deberías estar aún más agradecido de no haberte encontrado nunca con una criatura llamada Rock. El águila solo cazaba individuos, pero el Rock, también conocido como el Rock, tenía más apetito y atacaba a comunidades enteras. Los colonos decían que el Rock vivía en una isla de la costa africana y que era tan enorme que podía levantar a un elefante. Era realmente una bestia formidable. Los científicos, curiosos por las historias de esta colosal criatura, decidieron investigar más a fondo. Sus hallazgos revelaron que el Rock era en realidad una especie llamada Ebiornis o pájaro elefante. Estas increíbles aves pesaban alrededor de media tonelada y alcanzaban la asombrosa altura de 3 metros, lo que las convertía en las aves más grandes que jamás hayan existido. Estas magníficas criaturas residían en Madagascar, una isla situada frente a la costa africana. Por lo tanto, coincidía con la descripción de la supuesta morada de Rock. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su inmenso tamaño, estos Ebiornis no volaban. Esto significa que no podían surcar los cielos como otras aves. Además, los expertos descubrieron que ya no hay especies de aves autóctonas en Madagascar. Trágicamente, el Ebiornis, con su impresionante tamaño y presencia única, fue víctima de las actividades humanas y acabó extinguiéndose. Se cree que los humanos los cazaron sin descanso hasta que desaparecieron de la existencia. Número 9. Ogopogo. Ogopogo es un fascinante monstruo lacustre que comparte un asombroso parecido con el legendario monstruo del lago Ness de Escocia. Ha arraigado profundamente en el folclore canadiense y se dice que habita en el lago Okanagan, en la provincia más occidental de la Columbia Británica. Aunque algunos expertos remontan los orígenes de Ogopogo al folclore de las primeras naciones, en la actualidad se ha convertido en un símbolo comercial
y en una querida representación de la región. La mayoría de los relatos describen a Ogopogo como una enorme criatura con cuerpo de serpiente y piel lisa y oscura. Se dice que mide unos 15 metros de largo y tiene un diámetro más grueso que un poste de teléfono. Curiosamente, se cree que Ogopogo posee una velocidad increíble, propulsado por una gran cola y capaz de enrollar su cuerpo verticalmente. El primer avistamiento registrado de Ogopogo, una criatura legendaria, fue en 1872 por Susan Allison. Sin embargo, no fue hasta 1968 cuando se produjo otro avistamiento detallado. Un hombre llamado Art Folden filmó algo que creía que era Ogopogo mientras conducía por la autopista 97. Los análisis posteriores mostraron que la criatura estaba más cerca de la orilla, lo que la hacía parecer más pequeña y lenta. Esto llevó a la especulación de que podría haber sido un animal real como una nutria o un castor en lugar de una bestia mítica. Número 8. Antílope saiga. Los antílopes saiga son criaturas fascinantes que pueden parecer casi míticas. Estos antílopes, en peligro crítico de extinción, habitaron antaño una vasta zona de la estepa euroasiática, pero ahora su población ha disminuido drásticamente y solo se pueden encontrar en pequeñas cantidades en Rusia y Kazajistán. Decir que tienen problemas es quedarse corto. Ahora solo quedan unos 50.000 ejemplares. Los antílopes saiga tienen características únicas que los distinguen. Miden unos 32 centímetros de altura hasta los hombros y pueden pesar hasta aproximadamente 152 kilos. Con una cabeza y un cuerpo de unos 55 centímetros de largo, poseen rasgos distintivos como los orificios nasales hinchados y orientados hacia abajo. También tienen marcas oscuras en las mejillas y la nariz, además de unas impresionantes orejas de 4,5 pulgadas. Los saigas machos lucen gruesos cuernos de color cera, ligeramente translúcidos, que pueden tener hasta 20 anillos. Estos cuernos pueden llegar a medir unos 25 centímetros. La mayoría de los antílopes saiga viven en grandes manadas y prosperan en bosques abiertos, praderas, estepas y regiones semidesérticas. Se han adaptado a consumir una gran variedad de plantas, incluidas las que otros animales no pueden comer por ser venenosas. Esta flexibilidad dietética permite a los antílopes saiga utilizar recursos inaccesibles para muchos otros animales. Número 7. El chupacabras. El legendario chupacabras es una criatura que ha fascinado a la gente durante décadas. Es un ser misterioso que ha sido avistado en varios países y su aspecto puede variar según el lugar. En América, donde es más conocido, el nombre chupacabras se traduce como chupador de cabras, porque se cree que ataca y bebe la sangre del ganado, especialmente de las cabras. Las descripciones del chupacabras pueden variar. Algunos lo ven como un reptil, mientras que otros lo ven como un alienígena. Sin embargo, hay características comunes en las que muchos coinciden. A menudo se describe como del tamaño de un oso pequeño, con espinas que van desde el cuello hasta la base de la cola. Aunque algunos especulan que se parece más a un perro que a un oso. Desde los años 70 se han registrado avistamientos del chupacabras en distintos países. La gente afirma haberlo visto no solo en América, desde Maine hasta Chile, sino también en otros países como Filipinas y Rusia. La existencia del chupacabras se difundió ampliamente en 1975, cuando se produjeron una serie de matanzas de ganado en la localidad de Moca, en Puerto Rico. Los granjeros de la zona informaron de que mataban a sus animales y les drenaban la sangre a través de pequeñas incisiones circulares. Sin embargo, más tarde los expertos forenses atribuyeron los asesinatos masivos a perros callejeros. Número 6. Polilla caniche venezolana. La polilla caniche venezolana es una criatura increíblemente peculiar que podría parecer sacada de un mundo de fantasía. Hasta el año 2009 no supimos que existían. Estas misteriosas polillas se ganaron su nombre porque parecen una curiosa mezcla de caniche y polilla. Tienen un aspecto extraño pero entrañable, que puede resultar tierno y aterrador al mismo tiempo. Una característica notable de estas polillas es su cuerpo cubierto de lo que parece ser un pelaje blanco y esponjoso. Es como si llevaran un abrigo suave y peludo. El descubrimiento de estas polillas se produjo cuando un zoólogo llamado Arthur Anker, de la Universidad Federal de Sierra, Brasil,
Compartió una foto de ellas en su página de Flickr. Se topó con este diminuto insecto de apenas 1 pulgada de envergadura mientras exploraba el Parque Nacional de Canema, en Venezuela. Cuando los expertos trataron de identificar el género de esta extraordinaria criatura, se quedaron perplejos, con muchos signos de interrogación. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que podría estar emparentada con la polilla peluda de la muselina. Es asombroso pensar que, a pesar del gran número de animales que ya conocemos, la naturaleza sigue sorprendiéndonos con criaturas tan extrañas y únicas como la polilla caniche venezolana. De hecho, los científicos creen que hay miles de nuevas especies de insectos que esperan ser descubiertas cada año en las selvas tropicales sudamericanas. Ahora, es el momento de la selección del suscriptor de hoy. Hace mucho tiempo circulaban historias de centauros que describían seres extraordinarios, en parte humanos y en parte caballos. Aunque muchos desecharon estas historias como mitos, algunos expertos sugieren que podría haber pruebas que indiquen que los centauros eran reales. Estos expertos creen que los centauros eran criaturas reales, que encarnaban una mezcla única de cualidades humanas y equinas. Lamentablemente, según estas teorías, la existencia de los centauros llegó a su fin de forma abrupta como resultado de la interferencia humana. Se postula que los humanos, movidos por el miedo o quizá por el deseo de conquistar lo desconocido, cazaron a estos magníficos seres hasta extinguirlos. Los centauros, que una vez se pensó que formaban parte de nuestra realidad compartida, se perdieron en la historia, dejando atrás solo susurros y recuerdos desvanecidos. Como siempre, le invitamos a reflexionar sobre estas ideas y a compartirlas en la sección de comentarios. Número 5. Pouacay. En las antiguas leyendas había un pájaro enorme conocido como buigay o viejo glotón. Esta extraordinaria ave podía volar y era famosa por arrancar a los humanos del suelo y comérselos en zonas remotas. Imagínense el enorme tamaño de un pájaro que podía transportar sin esfuerzo a una persona por el cielo. Era tan poderoso que nadie se atrevía a desafiarlo. Avance rápido hasta 1871, cuando un explorador llamado Frederick Richardson descubrió una interesante criatura en el Museo Candleberry. Sorprendentemente, esta criatura, antes considerada un mito, resultó ser real. Hoy se la conoce como el águila anfitriona, llamada así por su hambre inagotable. El águila anfitriona era un ave enorme que solía vagar por la tierra. Tenía unas alas impresionantes de 3 metros de envergadura. Su presa favorita era el moa bird, una magnífica especie aviar que pesaba entre 100 y 250 kilos. Como los humanos somos generalmente más ligeros que los moa birds, las águilas anfitrionas podrían habernos considerado manjares apetitosos. Esta singular relación depredador-presa sugiere que el águila anfitriona y el pájaro moabí evolucionaron por separado de los humanos, lo que explica por qué tienen una inclinación inherente a darse un festín con nosotros. Curiosamente, estas extraordinarias aves tienen una larga historia en Nueva Zelanda, anterior a la llegada de los humanos. Es posible que los primeros humanos, que llevaban ropas parecidas a plumas, fueran confundidos por las águilas anfitrionas con pájaros moa. Otra posibilidad es que las águilas anfitrionas simplemente quisieran diversificar su dieta y encontraran en los humanos un atractivo añadido. Número 4. El diablo espinoso. El diablo espinoso, también conocido como Malik, es un pequeño lagarto que se encuentra en Australia. A pesar de que solo mide 20 centímetros de largo, incluida la cola, destaca por su aspecto único. Estos lagartos tienen 2 grandes escamas cornudas en la cabeza, lo que les da un aspecto diabólico. Pero eso no es todo. Tienen espinas recubriendo su cuerpo, que les sirven de armadura contra los depredadores. Además, tienen un ingenioso mecanismo de defensa. Poseen una cabeza falsa, que les ayuda a engañar y camuflarse de las amenazas. Esta asombrosa criatura es un maestro del engaño. Cuando detecta a un depredador, esconde rápidamente su cabeza real y muestra una cabeza falsa en el cuello. Esta cabeza falsa, hecha de tejido blando, engaña a los posibles atacantes. La mayoría de los depredadores no se interesan por el lagarto, e incluso si sienten curiosidad, las afiladas espinas del diablo espinoso hacen que sea muy difícil tragarlo. Es como un truco de magia en la vida real. Estas fascinantes criaturas habitan en varias regiones del centro de Australia, sobre todo en matorrales secos y desiertos.
Para sobrevivir en estas duras condiciones, se alimentan de hormigas e ingeniosamente recogen humedad para hidratarse. Un dato asombroso: los diablos espinosos pueden absorber la humedad a través de la piel. Cuando el rocío de la mañana toca su piel, es transportado a sus bocas. Es como tener su propio sistema de hidratación incorporado. Número 3. Sirena. El ser humano tiene una inclinación natural a embellecer y decorar diversos objetos, desde fiambreras cotidianas hasta divertidos gorros adornados con encantadoras ilustraciones de sirenas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cautivadoras criaturas existen únicamente en el reino de los mitos y las leyendas, y no en nuestra realidad física. Las sirenas, criaturas marinas legendarias, han protagonizado historias transmitidas por las culturas marineras desde la antigüedad. Se las ha acusado de provocar naufragios y de atraer a marineros desprevenidos a sus seductoras trampas. Sin embargo, a pesar de estas intrigantes historias, no hay ninguna prueba concreta de la existencia de sirenas fuera de las páginas de los libros de cuentos. A lo largo de la historia, artistas y narradores han representado seres fascinantes, mitad humanos y mitad animales, así como abundantes figuras femeninas mágicas. Pero, ¿por qué las sirenas se han instalado en nuestra conciencia colectiva? La respuesta sigue siendo un tanto misteriosa. Una posible explicación es que las vastas y desconocidas profundidades de los océanos dejan amplio margen a nuestra imaginación. El mundo submarino, oculto a nuestra vista directa, permite especulaciones y fantasías sin límites. Puede que simplemente nos resulte más fácil creer en la existencia de las sirenas porque los misterios de las profundidades marinas encienden nuestra imaginación y curiosidad. Así que la pregunta sigue en el aire: ¿todavía crees en las sirenas? Número 2. Vogelkop Superb Ave del Paraíso. El ave del paraíso soberbia de Vogelkops, también conocida como loferina semilunar o ave del paraíso con forma de coral, es un ave fascinante que se encuentra exclusivamente en la península de Bird's Head. Inicialmente se consideró una subespecie del ave del paraíso soberbia, hasta que en el año 28 fue reconocida oficialmente como especie distinta. Este reconocimiento se basó en sus comportamientos únicos y su notable aspecto. Esta ave, descubierta por Ernst Mayr en los años 30, posee un extraordinario plumaje negro capaz de absorber casi toda la luz, lo que le confiere un aspecto de otro mundo. Estas aves viven en las zonas montañosas de Nueva Guinea Occidental, en Indonesia, y se las puede ver volar a alturas de hasta 2.000 metros. Es realmente sobrecogedor imaginar a estas criaturas surcando sin esfuerzo su elevado hábitat. La familia de las aves del paraíso es diversa y cautivadora, y la mayoría de las especies se encuentran en Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Un miembro destacado es el ave del paraíso soberbia de Vogelkops. En total, hay unas 44 especies en 17 géneros. Lo que las hace fascinantes son sus impresionantes plumas, que se extienden desde el pico, la cola, la cabeza y las alas, creando un espectáculo único para cada especie. Prosperan en densos entornos de selva tropical, donde se dan un festín de frutas y artrópodos. El exuberante ecosistema les proporciona el telón de fondo perfecto para exhibir su deslumbrante plumaje y participar en singulares rituales de apareamiento. Número 1. Lagartija emocionada. Entre los muchos lagartos fascinantes que a menudo parecen más criaturas del mito que de la realidad, el lagarto con branquias destaca como uno de los más extraordinarios. También conocido como dragón de branquias o lagarto de cuello de branquias, esta especie habita en el norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. Lo que los distingue es el gran volante que adorna su cuello, hecho de cartílago unido a la mandíbula. Normalmente, estos lagartos mantienen el volante pegado al cuerpo mientras pasan el día descansando en los árboles y dándose un festín de pequeños vertebrados e insectos. Sin embargo, cuando se sienten amenazados, sacan a relucir sus impresionantes branquias. Estos lagartos abren la boca de par en par, mostrando un vibrante revestimiento amarillo o rosa que se transforma en escamas naranjas y rojas. Esta exhibición tiene múltiples propósitos, entre ellos ahuyentar a los depredadores, participar en rituales de cortejo y afirmar su dominio durante disputas territoriales. Curiosamente, la coloración de sus escamas puede variar en función de su hábitat.
Si residen en ambientes arcillosos, sus escudos tendrán tonos marrones, rojos y anaranjados que armonizarán con el entorno. Por el contrario, las lagartijas con branquias que habitan en regiones tropicales exhiben predominantemente branquias con tonos verdes, grises y marrones. ¿Cuál de estas criaturas míticas te ha parecido más intrigante? Haznos llegar tus respuestas en la sección de comentarios más abajo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.